Hola, buenas tardes. Esta tarde tengo el placer de recibir un amigo, a Dioniso Luguera Santoveña. Buenas tardes, Buenas nos tardes. conocemos ya hace años. Sí, fíjate, me recuerdo que cuando nos conocimos ibas con tu padre a comprar el pescado a la pescadería. Sí, 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 Ahí fue donde nos conocimos. la pesquería de San Vicente. Exacto. Oye, esto, aparte de ese recuerdo entrañable para mí, desde luego, nos hemos visto muchas más veces a lo Sí, largo de estos años. sí, Conocemos hace tiempo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando cuando vi un cartel en el cual, bueno, fue mi mujer quien te vio en el cartel anunciándote como posible, eras candidato de la alcaldía sí. de San Vicente de la Barquera, que conseguiste la alcaldía durante ese ciclo, esas elecciones, las siguientes. Tuviste 8 años en la alcaldía. También me acuerdo en la casona del Cantón, no me acuerdo, lo que no me acuerdo es de qué acto fuimos, nos estuvimos saludando, nos hicimos una foto, y me comunicaste que no te volvías a presentar a la alcaldía. Sí, cierto. ¿Por qué no volviste a presentarte? Ya de entrada vamos a empezar. Yo me presenté a la alcaldía porque no se quería presentar nadie. Yo era el secretario general y nadie se quería presentar a encabezar la lista. Y el mismo día que antes de presentarme, les dije, si alguien quiere presentarse, yo le cedo mi puesto y me pongo donde él quiera o no me pongo en la lista, no hay ningún problema. Y no se quiso presentar nadie. Me presenté y, bueno, pues saqué 3 concejales y hicimos un pacto con el PRC Izquierda Unida y fui alcalde 4 años. En la segunda legislatura me volví a presentar, saqué 4 concejales y pactamos con el PRC y vecinos. No, perdón, era Ciudadanos de aquella. Ahora son vecinos, de aquella era Ciudadanos. Y pactamos y estuve los otros 4 años. Y yo ya había dicho la primera vez que me presenté que si algún día salía alcalde, yo no iba a estar más de 8 años. Porque pienso que estar más de 8 años es ya no eres tú, ya empiezas a creerte que eres superior, que el que habla en contra tuya no es para darte un consejo, sino para estar, quiere que no funciones, que te tiene envidia y todas estas historias. Entonces yo creo que una persona no debe estar más de 8 años en un cargo y yo lógicamente lo cumplí a rajatabla. Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que esos 8 años, tanto para un cargo de alcalde como para cualquier otro cargo político, es tiempo suficiente para hacer el programa electoral que tienes pensado en su principio. Y luego creo que sí, que puedes caer en unas contradicciones mentales muy impresionantes y bueno, vamos a dejarlo tal que así, porque la legislación española permite Sí, otras variantes, ¿no? Ahora mismo, a raíz del nombramiento de Pedro Casares como secretario general del Partido Socialista aquí en Cantabria, tú entraste en su ejecutiva, sí. con el cargo de vocal de pesca. Eres vocal de pesca en la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria. Bueno, yo tengo una duda. ¿Qué es lo que hace un vocal en una comisión ejecutiva? Bueno, aparte de comentar todas las problemáticas políticas, porque todo el tema es político, ¿no? Del partido a nivel regional, de cómo, de hablar de todo el tema de cómo funcionar a nivel regional. Pedro Casares, ¿no? Pedro Casares, lógicamente, al final es el que da la orden de lo que tú le comunicas, si le parece bien o mal o tal, pero generalmente, pues tú le estás diciendo lo que ves en la calle y lo que hay. Cada uno tiene un área, porque, bueno, pues a mí me pusieron en el de pesca, pues evidentemente, pues porque por los años que he estado en pescadería, porque he ido a la mar y una serie de temas relacionados con la mar siempre. Evidentemente, pues tú llegas y expones temas que ocurren en puertos que conoces o que te llaman y los comentas para que, bueno, él los traslade pues al ministerio, si es del ministerio, o
en este caso al Parlamento de Cantabria, para que los diputados regionales del PSOE pues propongan, presenten mociones. O sea, legislen en función de las competencias que tengan, exacto, sean autonómicas, sean nacionales o sean europeas, ¿no? Exacto. Bueno, y aquí en Cantabria te puedo decir una cosa, yo me lo puedo explicar, porque yo creo que viene relacionado con las cosas que pasan del tiempo. ¿Por qué ahora mismo la costera del Bonito empieza antes que empezaba antes? Que empieza ahora mismo va a empezar, ¿no? Bueno, hay un tema que ya hace años que viene ocurriendo, que sobre todo los barcos bermeanos se van a Bonitos muy pronto. Primero van a Canarias y después ya luego se van subiendo para esta zona. Entonces van empezando la costera primero. Y entonces, ¿qué ocurre? Eso conlleva que los demás barcos también empiecen la costera antes. Porque antes siempre para San Pedro era cuando salían todos los barcos a Bonitos. Y ahora pues hay barcos que salen antes y otros algo más tarde. Pero normalmente ya casi todos los barcos que van a Bonitos, porque además antes los barcos que estaban a Bocarte, cuando acababa la costera de Bocarte, se iban a Bonitos. O sea, empezaban, en invierno iban a Besugo, luego iban a Bocarte o Chicharro y tal, luego después iban a Bonito, luego volvían otra vez a ir a Chicharro o Caballa y tal, y luego ya volvían otra vez a la época de la costera del Besugo. Entonces es un asunto principalmente de prioridad en la captura. El problema está que cuando vas saliendo cada vez primero, cada vez vas cogiendo el pescado más lejos, no le dejas llegar. Claro. O sea, yo me recuerdo de chaval, la palometa o japuta o negrito, como le llaman en cada sitio le llaman una cosa, se pescaba mucha palometa por aquí. Sí. Y ahora, sí, lo recuerdo, sí. Y ahora había barcos que igual hacían hasta casi 2 mareas en el día de palometa. Y ahora no se ve ninguna, porque cada vez se ha ido buscando más allá, y no se le deja hacer el recorrido que tenía ¿No tiene nada que ver con el cambio climático? Hombre, algo también puede influir, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces también por exceso, acordaros cuando hubo unos años que estuvo el bocarte, la anchoa suspendido el poder cogerla, porque se había saturado tanto que no había cantidad. Entonces, a veces también es por el exceso de capturas, que al final no da tiempo a que esto vuelva a recuperar. A que recupere la propia especie, ¿no? Exacto. Y este año, por ejemplo, también ha habido problemas con el tema del verdel. ¿Ha habido poco verdel? Bueno, sí, parece ser que hay varias versiones. Unos dicen que es que no ha habido verdel, otros dicen que como el agua estaba muy caliente, iba muy por abajo y no lo pescaban. Otros dicen que es por exceso de algunos países, ¿no? que han pescado mucho y no le dejan llegar. La verdad es que habrá que hacer un estudio de al final quizás sea un poco de todo, ¿no? Sí, la suma de todo ello. Probablemente, pero sí que habrá algo que sea más importante para que no haya habido tanto verdel. Porque aparte de estas capturas que decimos, ¿a qué horas? ¿Se dice horas de mar? ¿A millas de mar? Sí, bueno, no, el verdel se pesca cerca, ¿eh? Sí, el verdel y la anchoa, pues normalmente también, bueno, puedes estar yendo a Francia, depende, porque a veces suele empezar la costera por la zona del este y luego ya va viniendo para el bocarte, va bajando para acá. Pero generalmente no estás muy lejos de la costa. Tú, no obstante, tú sí que has viajado, has embarcado, y además muy joven, en barcos que sí que eran arrastreros. Sí. Eso, cuéntanos, de 16 años. Sí, aproximadamente. Yo estuve... Muy joven. Sí, estuve hasta irme a la mili, que me fui en el 78, en julio del 78. Y la verdad, estábamos casi todo el año en la costa de Francia, y la verdad es que es una zona que hay muchas marejadas y mucho, por ejemplo, lo que aquí es nordeste, allí son nortes, y
la verdad es que pasábamos muchísimo frío. Fíjate cómo sería que teniendo calefacción en los camarotes, dejábamos la bombilla que tenías en el camarote para leer Sí. encendida para que encontraras la almohada caliente cuando volvías. O sea, fríos increíbles. O sea, perder el tiento en las manos. Yo estaba deseando lavar los rapes porque me parecía que el agua de la mar venía caliente. Imagínate. Y en esa época, ¿qué es lo que creo que pescabais? Pues De pescaba. todo, ¿no? Si Sí, rastrero de todo. sí, bueno, pero generalmente estábamos ahí en zonas de poca agua porque ibas a cigala, a gallo, Sí. el rape, era lo que más pescábamos. ¿Y estuviste cuántos años? Pues estuve desde los 16 hasta los 19. Y luego con la mili. Luego fui a la mili. ¿Y a la vuelta de la mili? A la vuelta de la mili, pues yo ya había tenido un accidente en el barco que había roto la tibia y el peroné por el juego de los tobillos, y si no es por un compañero, hubiera ido al agua. Y bueno, pues quizás cogí un poco de... Y entonces dije que no era vida, eso de estar... Es muy duro, sí. Porque claro. El periodo era el siguiente. Tú hacías 6 días de mar, el día que entrabas a las 10 de la mañana, y ese mismo día a las 12 de la noche volvías a salir. Y al mes tenías 3 días libres, que contaba el día que entrabas, que ya contaba, que entrabas a las 10 de la mañana, el día siguiente que ibas a cobrar, y al día siguiente a las 12 de la noche volvías a salir a la mar. Y así durante el tiempo que estuve. ¿Eso era convenio? No había convenios, eso ibas a la parte, ¿no? Convenios y eso fue posterior. Ahora, esos no, en la mar no hay convenios. O sea, que trabajabas como muy antiguamente. Sí, evidentemente. Yo aquí... Porque además, en la mar no es que digas es de noche y estás en la litera, no. El aparejo se largaba de día y de noche. Y luego se subía el aparejo generalmente cada 3 horas. Y si ibas por una zona y rompías, se ponía otro aparejo y ese había que repararle. O sea que sí, que trabajabas de mecánico. Cogías el pescado, lo metías en la nevera y encima te quedabas en cubierta para reparar el aparejo. Sí. Y había veces que cuando estabas en una zona que se pescaba bien, pero había muchas roturas, para poder dormir 3 horas seguidas, se metía el pescado, se hacía toda la maniobra y todo, y largabas para poder dormir 3 horas seguidas. ¿En esos barcos cuántos marinos estaban embarcados? Pues normalmente eran 6 de cubierta, 2 de máquinas, 2 de puentes y un cocinero. O sea, 6, 10, 11, 12, por ahí. ¿Y esos barcos qué tonelaje tenían? Pues aproximadamente, no sé cómo decirte ahora mismo el tonelaje. Por ejemplo los que se ven en el puerto de San Vicente, esos grandotes, sí. ¿Esos son los que estamos hablando o no? Sí, un poco mayores que eso. Un poco mayores que esos. Sí. ¿Y los que hay en San Vicente, que muchos? Esos son de bajura. Esos por ejemplo, incluso los grandes. Sí, claro, esos son los que van a bocarte, los que van... Luego están las merluceras, los que van a anzuelo, que pescan pues merluza, locha, toda esta clase de pescado. Y luego los hay que van a volanta, que es pescan merluza, pescan también locha, pescan, bueno, pues todo lo que pasa por la red y tal. Y luego hay los que van con nasas, que van a pulpo y a marisco, sí. Que son ya más pequeñitos. Y luego están también esos suelen ir también a tresmayos, que son los que están por la costa, que pescan salmonete y todo esto con unas redes también. Nosotros tenemos, digo nosotros, me refiero a mi esposa y a mí, tenemos contacto con el que fue el propietario de la Ovejita. Sí, Abel Cobo Bior. Exactamente, Abel Cobo Bior, efectivamente. Que tenía una hermana viviendo aquí, bueno, tiene familia aquí. Sí, aquí una hermana que se le murió hace 2 años así. Sí. Y ese señor, bueno, ya está retirado. No trabaja creo que vendió el barco. Sí, habrá vendido la parte a los otros socios, a los hijos del otro socio. Y sí, ese era Salmonete principalmente. Ese ha ido mucho a Nasas. Tenía Pero ahora no va a Nasas. No. Tuvo un barco más pequeño, que ya se llamaba La Ovejita, que no tenía puente, porque es que ese me enseñó a mí a nadar. Y me echaba de Reyes siempre libros en su casa. O sea, yo he tenido mucho trato con Abel. O sea,
ha tirado mucho de mí y de mis hermanos, nos llevaba al cine, o sea, ha sido un hombre, de verdad, que le tengo un aprecio increíble. Un inciso, a Abel no le puedo traer a la radio porque Abel no habla. Es una persona muy, muy parca en palabras. Sí, pero ya te digo que es muy buena persona y la verdad es que yo le tengo mucho cariño y mucho aprecio. Bueno, entonces estamos hablando de que cuando tú trabajabas en barcos de arrastre, o cuando tú trabajabas en los 19 años, no existía convenio. No. ¿Ahora existe un convenio? No. Porque hubo una época en la cual recuerdo yo que hubo muchas luchas sindicales para tener un convenio. Sí, pero vamos. Convenio de la gente de la mar. Sí, pero el problema del tema de la mar es que no hay horario, no es decir, estás en la mercante y dices, tú haces tus 8 horas de trabajo, luego te vas a tu camarote y tal, estás en la mar, pero tienes, no, aquí, como suelen decir vulgarmente, el llanto sobre el difunto. Llegas allí, está el pescado, hay que alargar, hay que pescar y eso es lo importante. Y para el tema, por ejemplo, de la seguridad social, yo tengo familia que es marino. Sí. Tengo un familiar muy allegado que es capitán de barco. Mercante. Sí. Uno ya está desembarcado y tiene más o menos mi edad y se ha jubilado muy pronto. Yo le pregunté por qué se había jubilado. Entonces me comentó que un día de mar es como medio día de tierra, una cosa así. Tiene una base reductora. Sí. Claro, depende a qué te dediques. Tienes más reducción o menos. O sea, un barco de bajura tiene menos reducción que un barco de altura. Porque en teoría y en verdad, o sea, haces más horas de mar, más días de mar que los barcos de bajura, ¿no? Entonces, y entonces tiene más reducción. O sea, me parece que no sé si ahora mismo es el 25%, unos, otros, no sé decirte ahora la reducción que tienen cada uno, pero varía, depende en qué estés. No, mi pariente era marino mercante, viajaba. La última vez que hablé con él por teléfono estaba en un puerto de Sicilia. Se habrá jubilado, pues a lo mejor con 55 años se habrá podido jubilar. No sé si se habrá jubilado con 55 o habrá esperado más, depende de cuándo haya empezado a ir a la mar, evidentemente. De la información que tú tienes como persona dedicada, imbuida en el mundo de la mar, aquí es muy importante en Cantabria el tema de las conserveras. Sí, evidentemente. Mira, en San Vicente llegó a haber 14 fábricas de anchoa. ¿14? Sí, y ahora mismo hay una y de Ortiz pequeña. Toda la zona de donde está lo del Calafate, al lado de la capilla, era una fábrica. Quedan restos. Sí, yo creo que está pintado, ¿no? Sí, por ahí. No, sí, pero bueno, lo que era el edificio este que está al lado de la capilla, que está pintado blanco, eso era la fábrica, después fue Astilleros. Allí tienes otra fábrica tal, hay zonas derruidas. En la Barrera había fábricas de anchoa, o sea, toda la subida de la zona de Santillán había fábricas de anchoa. Justo según terminas el puente pequeño, en vez de ir para la Barquera, tiras para arriba a aquella explanada que hay abajo, que hay un jardín y hay botes, ahí había otra fábrica. O sea, quiero decirte que llegó a haber 14 fábricas de anchoa. ¿Por qué se perdió? Pues no sé decirte, porque yo era muy crío ya. El edificio donde está la pescadería era una fábrica de anchoas. Yo la conocí ya no funcionando. La conocí ya parada. En la Barquera, justo el edificio este donde está un supermercado que han cerrado ahora, que estaba al lado de la carretera, de los secaderos, ahí había una o dos fábricas de anchoa. O sea, quiero decirte que había muchísimas. El edificio que está, ese blanco que han hecho sin llegar a la capilla, que está a mano yendo para allá, a mano derecha, esa era otra fábrica de anchoa. O sea, de conservera, vamos, de bonito, de anchoa. Y por ejemplo aquí en Comillas, yo me acuerdo del número de barcos que había. Bueno, eran barcos más pequeños, había muchos incluso que no tenían cabina, como decías tú antes, el puente. ¿no? Sí.
y lo llevaban dos personas, tres personas, a veces cuatro. Sí, sí, sí. Pero había una vida marítima o pesquera muy importante. Y ahora no. Ahora quedan 2 barcos, 3 barcos. Bueno, es que algunos tienen la base en San Vicente, de los que están. Sí, sé que se han ido a San Vicente algunos, sí. Claro, pero el tema es las generaciones que vienen detrás no quieren ir no quieren ir a la mar. De hecho, en San Vicente, pues de una flota igual de 67 barcos que había o más, pues quedan 4, unos 17 o 18 barcos que hay ahora mismo. Pero ha pasado en todos los puertos, en Laredo, ha bajado la flota en Santoña, en Colindres, en Lekeitio, que era un puerto donde se entraba mucho a Bocarte, creo que ya no queda ningún barco de los de arte, que solamente quedan merluceras. En Castro debe haber 2 o 3 merluceras. O sea, no se va perdiendo la... Una cosa que me sale, la generación no quiere seguir. Que me sale ahora cuando tú me estás hablando de la merluza. Yo siempre he tenido una duda. ¿Qué es mejor, la merluza de pincho o la merluza de arrastre? Porque yo siempre he entendido, fíjate, que la merluza de pincho evidentemente está en el agua y tiene que subir al barco. Ese movimiento de agua a barco puede ser más o menos rápido. Imagínate un buzo que sube por arriba, ¿no? Se puede compensar más interiormente, más o menos, según la velocidad a la que suba. La merluza que está abajo va en redes. Puede ser que suba más rápidamente, más lentamente y sea mejor la de abajo que la de arriba, o la de arriba que la de abajo. ¿Influye lo que te estoy diciendo o es una tontería? Bueno, no sé si influye o no, pero sí que te puedo decir que la merluza de volanta, sí, o de arrastre es la carne más dura que la de anzuelo, generalmente. La anzuelo lo que tiene es una vista preciosa, la estás viendo con todas las camas, y lógicamente es buenísima, evidentemente. Pero yo particularmente, si tendría que escoger para mí, para llevarme a la casa, perfectamente me llevo una merluza de volanta del día que un anzuelo. Por la carne. Sí, por la carne, pero lo que mencionas tú de las camas también puede ser porque vayan más agolpadas al subir. No, la red, sí, al mallarse en la red, sí, se va desescamando, sí, con el roce, por eso no tiene escama. Pues no tiene brillo. En el arrastre, pues ¿qué pasa? Pues que va con más pescado, se va y más basura y toda la escama desaparece. Luego, el brillo que ves del anzuelo, porque está con toda la escama perfecta y la ves en el mostrador o donde la veas y dices tú, joder, es que tiene una vista. ¿A ti qué pez te gusta más comer? ¿Qué pez? Mira, hay muchos peces que me gustan, pero por ejemplo el San Martín, el pez de rey, las sardinas, el bocarte, los chicharros. Hay veces que dices, ¿por qué? La merluza me encanta, pero vamos, quiero decir que no tiene por qué, el salmonete también es, pero no tiene por qué ser un... El besugo que mencionabas antes, el besugo de Navidad. Claro, pero el tema del besugo además, fíjate cómo sería, la gente iba a la mar y le daban 1 kilo de pescado cada vez que cuando entraban a puerto a vender. Y llegaban a cogerle tanta manía al besugo que cuando llegaban a casa decían, ¿qué iba a cenar besugo? Joder, otra vez besugo. O sea, fíjate, ¿eh? Fíjate. Sí, sí. Había aquí... Pero pasaba igual con las angulas. Yo me acuerdo de que de crío de llegar a comerlas en tortilla francesa, sí, las angulas. Y ahora... Yo me acuerdo de mi abuela. Mi abuela vivió muchos años en San Juan de Luz. Ya he comentado que cuando iba a la pescadería le daban un cuenco de angulas. Es que por aquella zona se pescaba mucha angula. Donde ahora te dan un ramillete de perejil, entonces... Claro. Y efectivamente la gente no quería angulas. Y me acuerdo a mí me gustan mucho los temas históricos. Entonces investigo cosas. Y me entero de cosas como que en los contratos que había de la gente que servía en las casas grandes que había en esta zona, una de las quejas que ponían es que no querían comer langosta. Porque un día bien, pero muchas veces cualquier cosa cansa, ¿no? Por muy bueno que sea. Al final... ¿Nos puede decir cuánto tiempo llevamos de emisión? 24 minutos. Bueno, pues ya
me gustaría tener contigo una conversación más distendida en otro momento. Yo nada, te quiero agradecer mucho que hayas venido. Si quieres añadir algo, añade lo que quieras. No, yo agradecerte que me hayas invitado. Un placer estar con vosotros. Y la verdad es que he estado muy a gusto y he disfrutado de esta charla porque es como me gustan las entrevistas, cuando es descendida y que hablas tranquilamente de lo que te parece o de lo que opinas de las cosas. Y bueno, creo que bueno, si te he servido de algo, pues bien, si no, pues lo siento. Por lo hecho, muchas gracias a ti. Yo también lo he pasado muy bien. Hemos hablado de cosas además que más o menos los dos nos gustan hablar de estas cosas. Y nada más, muchas gracias.